en castellano llano largo y tendido. En una serie pasada mostramos cómo casi todo lo que existe es una mezcla, ¿no? Y que los componentes simples son más bien la excepción. Por ejemplo, en su estado puro, muchos elementos químicos se hallan en montos tan ínfimos que se diría casi que ni existen, ¿no? La ciencia en general parte de conceptos simples para ayudar a explicar fenómenos reales, pero la realidad casi nunca es simple, sino una mezcla complicada de cosas. Y a veces la simplificación no ayuda, sino que más bien dificulta entender eso que es intrínseco a lo real, que es la complejidad. La ciencia social también simplifica, ¿no? Como en los tipos ideales de Max Weber, feudalismo, capitalismo, etcétera, ¿no? Para ayudarnos a comprender lo real social. Pero como tales tipos nunca se dan realmente en estado puro, si la simplificación es mal usada, puede más bien nublar la comprensión y promover la ignorancia. Hola, bienvenidos a En Castellano Llano. Yo soy su anfitrión Hugo Pirela y hoy en celebración de nuestro 6º aniversario retomamos la producción de nuestro canal en el tradicional formato de cápsulas cortas, no para sustituir, sino en adición al formato en castellano llano largo y tendido que inauguramos en este último año y que seguiremos ofreciendo en paralelo para quienes prefieren que agotemos un tema entero en una sola conferencia, aunque sea un poquito más extensa. Comenzamos hoy hablando de la simplificación abusiva como posible factor estimulante de la ignorancia. Pero antes de continuar, conviene aclarar varias premisas de nuestro razonamiento. Primero, la ignorancia no es algo necesariamente malo en sí mismo. El problema con la ignorancia, es decir, el no saber, es que con facilidad puede volverse necedad, que es el no querer saber, ¿eh? Y de la necedad a la corrupción, que es ya una alteración seria del accionar humano, existe un paso muy corto que suele desencadenar confrontaciones tan peligrosas como innecesarias entre grupos y hasta entre individuos de buena fe que alguna vez convivieron en paz y quizá hasta fueron amigos cercanos. Segundo, la simplificación en sí misma no es algo necesariamente pernicioso. Al contrario, puede ser beneficiosa. Pero lo que criticamos aquí es la simplificación abusiva, porque es el abuso de la simplificación, o sea, el simplismo. O sea, quiere decir el excesivo reduccionismo conceptual sobre algo que es realmente complejo. Lo que suele promover la ignorancia, justamente. Tercero, ignorar la complejidad de lo real no es la única forma de simplificación que resulta nociva. Hablaremos aquí de otros dos tipos de simplificación que también generan oscuridad en vez de luz cuando se trata de entender lo real complejo, como primero la clase de simplificación que conduce a las llamadas falsas dicotomías. Esto es, dilemas ficticios o contradicción extrema entre opuestos que no son realmente excluyentes entre sí y donde se ignora la existencia de alternativas intermedias, como en la afirmación de que algo es blanco o es negro, o que alguien es alto o es bajo, etc. Y dos, la clase de simplificación que genera mitologías generalizadas, fácilmente desarmables con hechos demostrados, pero difíciles de erradicar una vez que se han instalado en el ideario o en el imaginario dogmático, fanático o psicofante de cualquier signo ideológico. Por último, pero no menos importante, entre personas razonables puede haber diferencias legítimas de opinión o percepción de lo real complejo. Y este debate, lejos de ser dañino, puede constituir una manera bastante eficiente, más bien, de elevar el conocimiento y la inteligencia sobre el mundo que nos rodea. Pero en la argumentación que sigue no pretendo tomar partido por un bando u otro en la confrontación de ideas, sino señalar casos en que el simplismo genera fallas de lógica argumentativa o contradice la prueba científica. Por ejemplo, en ciertos debates ideológicos suele abusarse de la simplificación, incluso entre gente ilustrada.
pero más aún entre gente que, sin contar con conocimiento especializado sobre temas complejos, encuentra fácil refugiarse en respuestas simples, sacándole el cuerpo a dicha complejidad. Enfrentar lo complejo siempre es más difícil, así como lo es estudiarlo rigurosamente. Y el resultado de no hacerlo no sería tan problemático, ¿ah?, si nunca pasara de la mera confusión o de puntos de vista divergentes sobre clichés simples como materialismo y espiritualismo, riqueza y pobreza, etc. El peligro es que la ignorancia resultante suele degenerar en el fanatismo, ¿ah?, y la confrontación irracional, con consecuencias muchas veces desastrosas, tanto como innecesarias. Estamos hablando de la ignorancia, que en otra serie de nuestro canal digital llamamos el más peligroso virus humano. Pero en la presente conferencia ya hicimos una importante aclaración que complementa nuestro argumento. No es que la ignorancia, o sea, el simplemente no saber, sea necesariamente nociva en y por sí misma, pero es peligrosa, porque puede fácilmente convertirse en necedad. La necedad es un vocablo duro realmente, pero es un vocablo castellano y podemos definirla como la conducta de quien no solo no sabe, sino que no quiere saber, ¿ah?, o se hace él la que no sabe. El riesgo es que cuando la ignorancia se vuelve necedad, así definida, esta suele degenerar en el fanatismo y la confrontación irracional, con consecuencias muchas veces desastrosas, tanto como innecesarias. Algunos de ustedes quizás recuerden el diálogo criticando a la secta medieval de los llamados dulcinitas o dolcinitas, entre dos religiosos medievales, el maestro fraile William de Baskerville y su discípulo el novicio Atzo de Melk, basado en la célebre novela El nombre de la rosa, que fue llevada al cine en 1986. En ese diálogo, Atzo de Melk pregunta: Dolcinitas, ¿quiénes eran, maestros? A lo que Guillermo de Baskerville responde: aquellos que creían en la pobreza de Cristo. Y Atzo de Melk refuta: nosotros también, los franciscanos. A lo que Guillermo de Baskerville responde: pero también declararon que todos deben ser pobres, por lo que masacraron a los ricos. Verás, Atzo, el paso entre la visión extática y el frenesí pecaminoso es demasiado breve. Fra Dolcino da Novara fue un líder religioso radical que en plena Edad Media italiana denunció la opulencia de la jerarquía eclesiástica católica y comandó la secta de los llamados hermanos apostólicos, quienes practicaron dogmáticamente el voto de pobreza entre sus filas cristianas. Desde luego, el diálogo estilizado que acabamos de citar fue creado por la ficción literaria de un experto escritor, en este caso el italiano Umberto Eco, y es imposible deducir a ciencia cierta de dicho diálogo si el mismo refleja bien o no la filosofía, ¿verdad?, de esta secta, su crítica de la acumulación de riquezas por la Iglesia y su prédica de la austeridad. De hecho, la narrativa deja abierta la posibilidad de que esa interpretación extrema de la posición dulcinista sobre Jesús y la pobreza sea solo la versión propalada por los inquisidores de la acaudalada jerarquía católica en esa época, residente no en el Vaticano sino en Avignon, Francia, cuya Inquisición persiguió a Dulcino, lo torturó y lo quemó vivo. De tal violencia fue entonces capaz el papado en nombre de Cristo. Pero independientemente de que este sea el caso de Dolcino o los dulcinistas, y no importando de cuál lado del dogma provenga, lo cierto es que la violencia desatada por el fanatismo religioso es un hecho más que comprobado en la historia. Y este es el tipo de paso al que lamentablemente suele llevar la ignorancia cuando es promovida por el abuso de la simplificación. Paso que no por ser demasiado breve suele ser menos catastrófico, además de francamente estúpido.
Ahora bien, como ya hemos indicado en la presente discusión, la simplificación conceptual no es en sí misma errónea o inadecuada. Al contrario, bien entendida y aplicada, es un punto de partida analítico secularmente honrado por la ciencia en su perenne esfuerzo por entender de forma ordenada lo complejo a partir de sus elementos componentes más simples y de las relaciones entre ellos. Una vez más, lo problemático es el abuso de la simplificación. Hemos insistido en ese punto que vale la pena, a mi juicio, recalcar, que la simplificación conceptual no es en sí misma inconveniente, pues la acción de descomponer lo real complejo y sintetizar sus elementos constituyentes, expresados en categorías más simples, es un procedimiento de ordenación válido en el método científico estándar, usualmente asociado a una mejor comprensión del universo. Mas cuando se usa inadecuadamente o se abusa de ella, la simplificación puede volverse más bien un factor impulsor de la ignorancia y promover el breve, pero a veces terrible paso hacia la necedad, como el paso al que se refirió el ficcional fraile Guillermo de Baskerville en la película El nombre de la rosa, de la visión extática propia del descubrimiento al frenesí pecaminoso propio del fanatismo, de consecuencias usualmente catastróficas y estúpidas a la vez. Veamos un ejemplo adecuado de simplificación en las ciencias naturales. Estas entienden el concepto complejo de compuesto químico, en gran parte porque primero entienden bien el concepto de su elemento constituyente más simple, la molécula, y la relación entre moléculas. Y entienden bien la complejidad de una molécula en gran medida porque a su vez entienden bien su elemento constituyente más simple, el átomo, así como las relaciones entre los átomos y así sucesivamente. Esto ejemplifica el uso adecuado y constructivo de la simplificación como método de ordenación que va de lo sencillo a lo complejo, que no rehúye a esto último. Reconocer y asumir la complejidad siempre opera a favor del progreso del conocimiento. Pero, por ejemplo, pensar que toda cosa material es material porque está llena de partículas compactas es un caso de ignorancia basada en el abuso de la simplificación. En este caso, la idea fácil pero falsa de que el átomo es una partícula llena de sustancia. Esta clase de simplismo puede ser aceptable en el lenguaje casual, ¿no?, en una conversación banal o inconsecuente, pero en realidad no ayuda, sino que al contrario entorpece el progreso de la inteligencia humana. Lo mismo pasa con los slogans, ¿no?, que son clichés generalizados en su extrema versión simplista, como por ejemplo que Estado y socialismo de un lado y mercado y capitalismo del otro son realidades incompatibles y mutuamente excluyentes, o modelos tan diametralmente contrarios que no pueden coexistir en el mismo tejido social, sin a la larga abolirse mutuamente. Si se dejan de lado ciertas posturas psicofantes sobre la incompatibilidad entre la intervención central en la economía, por ejemplo, y el desarrollo pleno de la competencia en el mercado, puede demostrarse muy fácilmente que esta es una simplificación abusiva, que refleja no el estudio serio de lo histórico real, sino más bien ignorancia bastante crasa sobre el mismo. ¿Qué pensarían quizá muchos de ustedes si les dijera que Estado intervencionista y capitalismo en su concepción moderna no solo son compatibles, sino que el origen de uno se debe taxativamente a, esto es, resulta expresamente de la aparición del otro, y la viceversa? Pues bien, puede demostrarse científicamente y cualquier investigador objetivo de la historia sabe que ambos fenómenos sociales constituyen una sola realidad simbiótica, holística, recursiva y autoportante. Y que el Estado-nación moderno y el capitalismo no solo nacieron juntos, sino que son gemelos. De hecho, nacieron siameses, unidos por el ombligo desde el principio.
El surgimiento de ninguno de los dos puede explicarse sin el surgimiento del otro. Pero otra vez, aquí, el contraponer de ese modo extremo, Estado intervencionista y desarrollo capitalista, no sería tanto problema si se tratara solo de una confusión, bastante cruda, por cierto, y desmontable con facilidad por quien estudie seriamente los fenómenos sociales, sino que hay gente promoviendo a propósito y activamente dicha confusión, propalando fáciles clichés ideológicos al interior de dogmatismos de toda clase, y provocando confrontaciones a veces amargas entre gente dispuesta incluso a hacerse daño físico. Como mencionamos, se dice de los monjes tulsinistas con voto de pobreza en el medioevo que agredían a los opulentos prelados católicos en base simplemente a una falsa dicotomía conceptual. Las falsas dicotomías que el simplismo conceptual suele generar sobre lo real social, ciertamente, como hemos dicho, no serían tanto problema si no pasaran de meras confusiones. Una confusión se desmonta con facilidad si se estudia seriamente la realidad. El problema, dijimos, es que hay quien promueve a propósito las confusiones, propalando fáciles clichés que alimentan el dogmatismo de todo signo ideológico y provocan confrontaciones a veces amargas entre gente dispuesta incluso a hacerse daño físico. Por ejemplo, un cliché ideológico tan fácil que lo vemos correr como agua por todas partes es el ya mencionado de que en última instancia el Estado central solo puede convivir con el capitalismo si se cancela a sí mismo. Esto es, si abandona su papel regulador o lo usa exclusivamente para prohibir toda regulación. El célebre dictum de los fisiócratas franceses, laissez faire, laissez passer, dejar hacer, dejar pasar, del siglo XVIII, cuando en realidad Estado y capitalismo se han retroalimentado mutuamente desde el inicio. Entiéndase bien, no es que ambos fenómenos solo hayan nacido juntos por azar o estén meramente correlacionados. La intervención del Estado, a través de medidas como abolir el derecho de paso por tierras comunes y otras en la Europa del siglo XVIII, alimentó el surgimiento del capitalismo en su origen. Y este último también, en su origen, alimentó activamente el surgimiento de los Estados-nación. Por ejemplo, mediante el financiamiento privado de ejércitos nacionales, al mando de monarcas y otras acciones. Estado versus capitalismo es, pues, una dicotomía simplista, por lo tanto, abusiva. Pero el abuso de la simplificación no se limita a negar la complejidad. Puede también resultar en afirmaciones que se vuelven mitológicas sin que nos demos cuenta, pero que encierran elementos de ignorancia del que tampoco nos percatamos. Por ejemplo, muchos latinoamericanos y gente alrededor del mundo toman como verdad innegable que la democracia de Estados Unidos es la forma más perfecta para que el individuo y el colectivo gobernado influya en las acciones del gobernante, incluyendo la elección de la cabeza del gobierno. Esta opinión hace parte de la idea generalmente aceptada de que Estados Unidos puede dictar cátedras sobre democracia al resto del mundo. Después de todo, esto no es tan fuera de lo razonable, porque fue la Revolución Americana lo que desató en el siglo XVIII el primer ejemplo de democracia liberal tal y como hoy se conoce, anticipándose incluso al otro gran ejemplo pionero de democracia moderna, que es la Revolución, o que fue la Revolución Francesa. Y esta idea de que el modelo estadounidense de democracia es el ejemplo a seguir, no solo forma parte de la opinión común, sino también prevalece entre estudiosos. Todavía recuerdo las palabras de un colega sociólogo y gran amigo de juventud, quien en conversación con él le escuché opinar que mientras los pioneros europeos estaban todavía teniendo problemas con el concepto de democracia y con la forma de llevarlo a la práctica, luego de que la monarquía comenzara a derrumbarse en el continente hacia finales del siglo XVIII, Alexis de Tocqueville,
el célebre aristócrata, diplomático, filósofo e historiador francés del siglo XIX, se fue a estudiar el experimento político de Estados Unidos para venir a enseñarle a Europa cómo debía constituirse y hacer funcionar bien un Estado democrático. Estoy desde luego parafraseándolo, pero esa era la idea básica que expresó mi amigo. El supuesto que hoy suele esconder esta percepción sobre dicho supuesto como modo superior de democracia es que en el mismo se da por sentado que el voto de cada persona se contabiliza directamente para elegir mandatarios, el llamado modelo de elección directa. O sea que cada votante representa un voto automáticamente válido para dicha contabilidad. De hecho, es esta lógica, una persona natural, un voto válido, la que rige hoy para elegir presidente en Francia y en muchos otros países, incluyendo los latinoamericanos. Pero, ¿qué dirían quizá muchos de ustedes si les dijera que este no es ni de lejos la cuenta que se lleva para elegir presidente en Estados Unidos? Como dijimos, aquel que piense que el mecanismo de elección del jefe de gobierno en Estados Unidos, o sea, del presidente, se basa en la fórmula una persona natural igual a un voto válido para la contabilidad eleccionaria directa, ha caído en un simplismo, aunque de seguro sin saberlo y de buena fe. Y se puede argumentar que este no es un simplismo cualquiera, pues hace parte de una de las mitologías quizá más extendidas de hoy. Pero la realidad es mucho más compleja. Lo que se elige directamente el día de las votaciones generales en Estados Unidos no es al jefe de gobierno y su suplente, o sea, el presidente y vicepresidente, sino a un llamado colegio electoral, que es un grupo de delegados llamados electores. Estos, a su vez, son los que realmente sí eligen, ahora sí en forma directa, a la pareja ganadora entre los postulados. Y esa representación tampoco es determinada de modo directo, o sea, en base a la fórmula una persona, un voto, sino en base a qué candidatura alcance una mayoría simple, o sea, la mitad más uno, de votos en cada estado de la Unión. O sea, de votos electorales. Y esto casi siempre da a dicha candidatura ganadora derecho a la totalidad de los delegados que el Estado tenga asignados en el colegio electoral. Por último, el número de electores por estado no depende tampoco directamente de la cantidad de población, o sea, de los votantes de cada estado, ni de su aumento o disminución, sino que se establece de un modo más complicado aún. Aunque los estados más populosos, como California, por ejemplo, tienen más delegados asignados que los menos poblados, como Wyoming, por ejemplo, dicha asignación no es tampoco proporcional, sino que consiste en un número entero y fijo, revisado en cada censo, y que se determina, entre otras cosas, en base a ciertos criterios definitivamente no proporcionales. Por ejemplo, debe haber un elector por cada senador del estado, y cada estado tiene un número también fijo de senadores, 2, no importando el tamaño de su población. Así, por ejemplo, el estado de Wyoming, que es territorio indígena casi despoblado en su mayoría, tiene el mismo número de senadores que el estado con mayor población, que es California. Así, una simple aritmética primaria nos revela que la manera de elegir jefes de gobierno en Estados Unidos no solo no constituye un sistema de representatividad natural, sino uno de representatividad filtrada, que, al contrario, contradice el concepto de democracia directa, expresado por la fórmula un ciudadano igual a un voto, como existe en Francia y en países latinoamericanos. Ahora bien, sin querer exponer aquí todo un tratado de ciencia política, sí debemos considerar cada argumento relevante en su justa perspectiva. La verdad es que ningún sistema democrático existente, real, puede considerarse perfecto en todo sentido. Y otros modelos de democracia representativa en el mundo, no solo el estadounidense, tienen también filtros que mitigan la representatividad natural. Tampoco tales filtros son del todo o necesariamente indeseables desde el punto de vista de los principios de equidad y justicia. Tienen sus ventajas,
como el hecho de que, por ejemplo, tienden a proteger los derechos políticos de las minorías en una sociedad, entre otros beneficios. Igualmente, la representatividad directa no es del todo deseable siempre en su forma pura. Por ejemplo, puede promover el presidencialismo y otros defectos de la democracia. Nuestro argumento aquí no es necesariamente a favor de este o aquel modelo de Estado democrático, pero sí va en contra del simplismo conceptual y las mitologías encubridoras de realidades que solo se descubren si la complejidad de lo social se abraza. Realidades que son a veces, se diría, aberrantes, como que Wyoming, por ejemplo, tenga más peso electoral relativo que California. En efecto, siendo un estado más poblado y denso en habitantes, 68 y 43 veces más que Wyoming, respectivamente, los 54 delegados de California representan a más de 725.000 personas naturales cada uno, mientras que los 3 delegados de Wyoming representan solo a menos de 200.000 votantes cada uno. Este obvio desequilibrio en contra de las mayorías se une a otros defectos de equidad que el simplismo conceptual y la mitología política sobre el sistema estadounidense esconden bajo la etiqueta democrática y que se puede argumentar lo hacen particularmente antidemocrático comparado con otros sistemas. Pero esta no es la única distorsión democrática en Estados Unidos. Empezamos ya a identificar rasgos de la democracia estadounidense que pueden considerarse anomalías en un sistema que se supone es vehículo para el gobierno de las mayorías. Específicamente el llamado colegio electoral, el cual, por todas sus razones válidas de ser, y son varias en la historia, estructuralmente favorece a unas demarcaciones de la Unión y desfavorece a otras. Y esto por la curiosidad estadounidense del voto electoral. Extraña a la mayoría de otras democracias no parlamentarias del mundo, distinto del voto popular directo. Así como que los jefes de gobierno que se eligen en los Estados Unidos no se eligen por este último voto, sino con arreglo al primero. Y a la existencia del colegio electoral se unen ciertos trucos legales en el sistema que abonan aberraciones aún mayores, como el llamado gerrymandering. En otra ocasión quizá podremos explicarlo en detalle aquí. Aberración que permite la manipulación de los distritos electorales en cada estado. Mecanismo de agrupación de habitantes que es a su vez determinante para el conteo de electores. Para no alargar este recuento aquí, mencionemos solo algunas de las distorsiones políticas que, a consecuencia de esta forma de democracia, han ocurrido en Estados Unidos y que cualquiera puede comprobar en el récord histórico. Primero, la representación política en el Senado y también en la Cámara de Diputados, debido al gerrymandering, ha tenido en la práctica, ha tendido a favorecer a regiones más despobladas y menos desarrolladas. 2. Estas regiones privilegiadas por el hecho de que todo estado debe tener 2 senadores, no importando su población, se localizan mayormente en el sur y en territorios de la antigua Confederación Conservadora de estados racistas y esclavistas, bastión histórico de las fuerzas antidemocráticas en Estados Unidos. 3. Este desbalance ha afectado también al Poder Ejecutivo, ya que no en una ni en 2, sino hasta en 5 ocasiones distintas, un candidato ha sido electo legalmente a la presidencia de Estados Unidos sin haber ganado el voto popular, o sea, el voto de la mayoría de los ciudadanos. 4. De estos candidatos, 4 han pertenecido al Partido Republicano. El quinto fue electo cuando aún no había esta división en partidos. Y estos 4 republicanos llegaron a la presidencia aunque sus rivales demócratas obtuvieron la mayoría del voto popular. Y 5, 2 de esos 4 casos han ocurrido en las últimas décadas, que son
George W. Bush, quien fue electo en el 2000 al ganar el colegio electoral, aunque Al Gore ganó la votación popular por más de 500.000 de votos. Y Donald Trump llegó a presidente en 2016 al ganar el voto electoral, aunque Hillary Clinton le sacó casi 3 millones de ventaja en el voto popular. Es cierto que estos han sido casos extremos, y en las siguientes elecciones, o sea, las del 2020, el resultado volvió a ser el más normal en la historia de Estados Unidos. Esto es, que el candidato victorioso gana decisivamente tanto el voto electoral como el popular. Joe Biden ganó el colegio electoral a Donald Trump por 74 votos y también le sacó más de 7 millones de ventaja en el voto popular. Pero es cierto que el sistema no previene, antes más bien permite exabruptos como los arriba citados, que pueden debilitar la democracia y, al menos en teoría, abrir las puertas al autoritarismo de toda clase, incluyendo el fascismo xenófobo que estamos viendo resurgir en pleno siglo XXI. Pero este peligro no puede apreciarse, ni sus consecuencias prevenirse, mientras predominen en el debate político las sobresimplificaciones mitológicas de los sistemas políticos, como las que aquí mostramos existen sobre los Estados Unidos. Y mientras haya quienes las promuevan, convirtiendo simples confusiones en rígidos fanatismos y transformando la mera ignorancia en peligrosa necedad. Los filtros a la representatividad democrática, la verdad sea dicha, como el colegio electoral, pueden ayudar a proteger minorías, a prevenir el presidencialismo y, en el caso de Estados Unidos, a preservar la unidad nacional histórica. Todas funciones deseables para la democracia, pero contienen todavía las semillas del autoritarismo que marcó su origen, cuando, por todo lo esclarecido que fueron los aristócratas blancos, dueños de esclavos, muchos de ellos, que escribieron la Constitución de Estados Unidos, no pudieron tragar la idea de una democracia directa, no mediada por algún tamiz que mitigara el control mayoritario, por el que debieron sentir gran temor en los inicios revolucionarios del siglo XIX. Como sugerimos, esa especie de filtro de élite que mediatiza el voto popular directo, o sea, el colegio electoral, está en la raíz de desvíos autoritarios que ocurren en el sistema político estadounidense bajo su etiqueta democrática, no importando cuán deseables pensó que eran tales filtros elitistas. El francés, también aristócrata, por cierto, Alexis de Tocqueville, cuando escribió Democracy in America entre 1835 y 1840. Y no dejamos de reconocer que atenuar la representatividad democrática directa puede proteger a minorías, prevenir el presidencialismo y preservar la unidad nacional en el caso de los Estados Unidos. Todas estas funciones deseables para la sana operación de una democracia representativa. Pero también reconocemos que tales filtros contienen aún las semillas del autoritarismo que marcaron su origen, cuando quienes escribieron la, con razón elogiada y digna de imitarse, Constitución de Estados Unidos, todas personas visionarias y esclarecidas, pero al fin y al cabo autócratas blancos, oligarcas, dueños de esclavos, muchos de ellos, no pudieron tragar la idea de una democracia directa, sin mecanismo alguno que mitigara el control popular, por su temor a la llamada tiranía de las mayorías, a inicios del siglo XIX. Aquí entraré brevemente en un tema algo técnico y especializado, pero que me ayudará a explicar otro caso de falsa dicotomía que, a mi juicio, contamina y distorsiona el diálogo sobre la realidad social moderna. En la conversación con mi colega sociólogo y amigo querido, que ya cité aquí, también salió a relucir la opinión bastante extendida entre ciertos analistas de que la llamada acumulación originaria del capital, que es cómo la riqueza se amontonó explosivamente en pocas manos y la pobreza se extendió en la mayoría cuando nació el capitalismo, no fue sino un exabrupto típicamente europeo, propio de dirigentes incapaces,
a finales del siglo XVIII de encontrar un balance adecuado entre las tensiones surgidas en la transición hacia la nueva era histórica con la caída de las monarquías y la aparición del capitalismo, en contraste con el esclarecido modelo de la naciente democracia de Estados Unidos, del que escribió el conde de Tocqueville. Sintiendo que la plática llevaba un rumbo de confrontación irreconciliable entre su posición y la mía, decidí aplicar el principio que aprendí cuando me enseñaron negociación, de que no vale la pena ganar un argumento pasajero si con ello se pierde una relación permanente. Así que decidí soltar ese punto de discusión para proteger la apreciada relación con mi amigo de tantos años. Pero esta visión que resta significancia a la llamada acumulación originaria o primitiva del capital, o que la reduce, como a todo capitalismo original, a un fenómeno exclusivo de Europa, sigue muy extendida en el debate sociológico, en ciertos círculos analíticos. Expliquemos esto un poco. Los estudiosos de la economía política de inicios del siglo XIX, desde Adam Smith hasta Karl Marx, postularon a la acumulación originaria del capital como un cambio social clave asociado al surgimiento del capitalismo. Marx argumentó que la acumulación originaria del capital fue causa primaria de la separación de clases típica del nuevo modo de producción, promovida por leyes discriminatorias impuestas, como el llamado enclosure, que en castellano es más o menos acorralamiento, que decretó el Estado inglés entre 1760 y 1820 y que abolió el antiguo derecho de los campesinos a transitar por tierras comunales. En virtud de este cerramiento, las tierras pasaron a ser propiedad exclusiva de terratenientes, cuya fortuna se multiplicó dramáticamente en consecuencia, comparada con la de los simples pisatarios. Esto desde luego contradice la tesis de que Estado centralizado y capitalismo son opuestos. Pero quienes la sostienen contraargumentan que la acumulación originaria del capital no fue relevante en el capitalismo de Estados Unidos, o no lo afectó del mismo modo con la separación de clases a la europea, en razón de la superioridad de su modelo de democracia comparado con la experiencia en Europa, como planteó Tocqueville. Hoy me resulta curioso cómo estos analistas ignoran el rol cumplido por la esclavitud en Estados Unidos, y que fue la esclavitud lo que aseguró que una clase amasara grandes fortunas, mientras que otra permanecía sumida por la fuerza en la miseria. El señor de Tocqueville, por cierto, condenó moralmente la esclavitud en Estados Unidos, pero jamás escribió nada sobre el obvio papel objetivo que cumplió en la acumulación originaria del capital de este lado del Atlántico. Resumamos el argumento que expusimos aquí. Contrario a la tesis de que Estado centralizado y economía capitalista constituyen nociones irreconciliables, el llamado enclosure, que es más o menos en castellano acorralamiento, impuesto por el gobierno inglés a partir de 1766 y que abolió el antiguo derecho de los simples pisatarios a transitar por tierras comunales, facilitando así la acumulación originaria de capital en manos de los propietarios terratenientes, es una prueba histórica de que Estado central y capitalismo no solo nacieron juntos en su encarnación moderna, sino que se impulsaron y fortalecieron mutuamente desde el principio. El crecimiento de ciudades, capitales de estados nacionales ahora unificados bajo un poder central, no solo destruyó las autosuficientes pero cerradas y dispersas economías feudales, asegurando mercados más abiertos y amplios para los productos de la tierra y enriqueciendo, en consecuencia, a los ya favorecidos por el enclosure, sino que, al aumentarlas, las nuevas fortunas pudieron financiar guerras de conquista y anexión de territorios, lo que fortaleció todavía más el Estado centralizado y a la vez abrió mercados más amplios, allende los límites internacionales, ahora accesibles al nuevo modo de producción capitalista.
Como se ve, entre más cercanamente se estudia la evolución histórica del Estado Nacional y el capitalismo, más se revela su simbiosis compleja y más queda atrás el simplismo conceptual de una supuesta dicotomía entre ambos. El Estado no se opone necesariamente al mercado. De hecho, el Estado Nacional moderno fomentó el mercado capitalista y la viceversa. Más aún, desde entonces ambos siempre se han apuntalado el uno al otro. Y antes de terminar este análisis, no quiero dejar de referirme a otra simplificación excesiva que prevalece en el discurso normal de políticos y analistas de hoy. Así como se afirma de modo casual que Estado centralizado y mercado capitalista son cosas distintas y opuestas, se afirma también con ligereza que socialismo y democracia son opuestos, o que socialismo y comunismo son la misma cosa. No pretendo aquí presentar un análisis detallado de esta materia compleja y extensa, no porque no pueda hacerlo. Después de todo, y sin falsas modestias, soy sociólogo y economista, ni tampoco porque no sea válido tal esfuerzo analítico, sino porque el diseño de este canal no incluye el tiempo requerido, ni tampoco tal propósito de profundidad analítica. Pero esas afirmaciones constituyen simplismos conceptuales tan burdos y perjudican tan enormemente la comprensión de lo real por ignorar su complejidad, promoviendo a tal punto la ignorancia que pueden conducir al fanatismo más necio imaginable, a ambos lados del debate. Esto en sí mismo es tan peligroso para el verdadero conocimiento y para la paz y la civilidad del diálogo entre gente razonable, que creo mi obligación al menos mencionar aquí no solo que socialismo y democracia no son necesariamente opuestos, sino que socialismo y comunismo tampoco son nociones equivalentes, ni corresponden a sistemas históricos iguales. Existen, de hecho, varios tipos de comunismo, por cierto, hasta se diría radicalmente distintos entre sí, así como también existen varias clases de socialismo. Y lo que quizá te parezca más escandaloso, dada la simplificación excesiva, la ignorancia y el dogmatismo necio que pueblan hoy la conversación por todas partes, el capitalismo tampoco existe como realidad pura, más allá de su noción abstracta. Los estudiosos de lo social saben que lo que existe en la práctica son diversas encarnaciones reales de dicho concepto ideal de capitalismo, como existe también del socialismo y del comunismo, que varían, por cierto, incluso dependiendo del momento histórico en que se concreten, y que, aunque todas tienen un común esqueleto o modelo general de organización social, las diferencias entre tales encarnaciones en los dos bandos no son triviales. El capitalismo inglés, por ejemplo, tiene diferencias marcadas con el estadounidense, tanto como el comunismo soviético las tuvo con el de Mao Zedong en China. Y la democracia capitalista, por ejemplo, de Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos entre 1933 y 1945, se parece más a la de la Alemania del vicecanciller Willy Brandt de 1969 a 1975 que a la del neofascista Donald Trump de 2017 a 2021. Recordarán que al principio de esta conferencia hicimos referencia a lo que ya habíamos indicado en una serie anterior de nuestro canal, en el sentido de que casi todo lo que existe es realmente una mezcla de cosas y que los componentes simples aislados son más bien la excepción. De hecho, decíamos que en estado puro muchos elementos químicos se hallan en montos tan ínfimos que se diría casi que ni existen. Pero la ciencia en general va de lo simple a lo complejo para ayudar a explicar la realidad. Recordarán también que mencionamos en el contexto de las ciencias sociales los llamados tipos ideales que el señor Max Weber, uno de los fundadores de la sociología moderna, conceptualizó como recurso de simplificación o noción abstracta generalizable para ayudarnos a comprender fenómenos sociales reales. Pues bien, un ejemplo de tipo ideal es la noción de capitalismo, como lo son también las nociones de feudalismo, socialismo, comunismo, etc.
Lejos estamos nosotros de refutar la relevancia de este tipo de simplificación analítica. La utilidad de los tipos ideales weberianos para el análisis social es indiscutible y nada despreciable, pues los mismos permiten elevar dicho análisis por encima de la casuística histórica de los fenómenos sociales. Esto es de cada caso real, específico y único, resaltando lo que tienen en común diversas encarnaciones concretas de dichos fenómenos. Aún así, dado que tales tipos ideales nunca se dan en estado puro, si las simplificaciones son mal usadas en el discurso social o político, pueden, en vez de ayudar a comprender lo real, más bien ayudan a promover la ignorancia, la mitología y el dogmatismo. En cambio, aceptar la complejidad intrínseca de los hechos permite con frecuencia iluminar detalles esenciales que fortalecen su comprensión y hacen mucho más constructivo el debate. Tales aspectos no se captarían de otro modo, especialmente con simplismos conceptuales que son particularmente ciegos a dichos detalles. Abrazar la complejidad significa ni más ni menos que aceptar la realidad tal como es. Esto es, que nunca es pura y siempre una mezcla complicada de varios elementos. De allí que en realidad lo ideal sería la mezcla razonable y óptima entre modelos que son quizá en forma pura contrarios. Por ejemplo, el capitalismo en Inglaterra, a diferencia del de Estados Unidos, opera sin problemas con un sistema de salud estatizado, al mismo estilo de otros países europeos que, no por ser democracias capitalistas, ignoran las ventajas del modelo socializado de salud. Esto origina, por cierto, un curioso resultado que el simplismo conceptual no suele captar. Estados Unidos, con la medicina quizá más avanzada del mundo, tiene peores índices de salud y esperanza de vida que países con sistemas de atención médica socializadas, así como mucho mayor desigualdad social en esa materia, etc. Democracia y socialismo no son opuestos mortales. Existen mezclas de ambos, exitosas y convenientes. También puede probarse, por ejemplo, que las políticas del gobierno de Franklin Delano Roosevelt de Estados Unidos, llamadas socialistas en ciertos círculos, reanimaron el mercado y el crecimiento competitivo después del primer gran fracaso mundial del capitalismo. De hecho, la intervención directa del Estado en la economía, mediante la expansión del gasto público, primero con el llamado New Deal, o sea, pacto nuevo, más o menos, y luego con la intervención militar en la Segunda Guerra Mundial, fue lo que rescató al capitalismo de la hondísima crisis de desempleo, subproducción, hambre y miseria, que fue la Gran Depresión Mundial de los años 1930, originadas en el colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929, y a la que las tendencias naturales del propio capitalismo condujeron, gracias a décadas de laissez-faire, laissez-passer y no intervención estatal. Socialismo y mercado no son contrarios y irreconciliables. Las políticas de Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos, como las de Willy Brandt en Alemania y las de otros países capitalistas, han tenido y siguen teniendo siempre éxito indiscutible para evitar el sufrimiento de millones. Pero quienes critican estas políticas desde la derecha sí tienen razón en algo esencial. Como explicaré en breve, la intervención estatal sin abolir la economía de mercado está en línea con la más pura tradición socialista. Y en ese sentido pueden llamarse socialistas. Pero hay mucha diferencia entre esto y el comunismo. Así como la supuesta dicotomía Estado versus capitalismo puede demostrarse como falsa, la tradición socialista, en su sentido original, se diferencia marcadamente de la tradición comunista. Y son también falsos otros supuestos dilemas entre tipos ideales extremos, tanto de la izquierda como de la derecha.
Las mezclas entre los extremos ideológicos en la realidad son muchas y complejas, digo las que se dan en la práctica, y las diversas clases y subdivisiones de tales extremos en la práctica real, social, política y económica son tantas como tonalidades de gris, se diría, existen en la escala entre el negro y el blanco. Y ningún grado de utilidad y relevancia analítica que tengan los tipos ideales weberianos puede justificar la afirmación de que en lo social existe solo lo negro o lo blanco y negar la existencia real de una gama más bien variada de mezclas intermedias, algunas de ellas incluso más interesantes y apetecibles que los colores extremos, cada uno en su lado, lo cual nos roba la posibilidad de concebir sistemas que incluyan las ventajas de ambos extremos. Por ejemplo, sistemas que permitan las ventajas de la competencia capitalista en un mercado libre, real, digamos, liberado de las tendencias monopólicas, oligopólicas, de desestabilización, ¿verdad?, que han producido las grandes debacles y errores de mercado, como la Gran Depresión económica de los años 30 y otras recesiones muy dolorosas que hemos visto a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. Y combinen, digo, esas ventajas con sistemas, con estados suficientemente fuertes que intervengan de modo adecuado para evitar justamente los extremos perniciosos del capitalismo. Otra vez, este no es el espacio para compilar el catálogo de estas variantes, de sus clases y subdivisiones, pero quienes conocen el récord histórico objetivo saben que diversas posiciones y movimientos encontrados comenzaron a diferenciarse muy temprano en la evolución del pensamiento ideológico moderno. Y estas divergencias pueden comprobarse en debates documentados, sobre todo por las izquierdas, durante eventos o momentos históricos específicos, como por ejemplo los debates en la llamada Segunda Internacional Comunista, donde la tradición socialista alcanza un perfil robusto y marcadamente distinto del comunismo, en puntos esenciales de doctrina y acción política. Esta tradición justamente se condensa en la idea básica de que el socialismo puede alcanzarse sin necesidad de una dictadura estatal. De allí que movimientos y partidos de esta tendencia ideológica a veces empezaron a llamarse a sí mismos desde entonces socialdemócratas. Y estilos y subvariantes de este posicionamiento también han proliferado a su vez en Europa, América Latina y otros lugares, adoptando cada uno diferentes slogans y denominaciones partidistas. Pero si nos atenemos a la evolución documentada del pensamiento y de su accionar histórico real, que está también documentado, y no al amañamiento de clichés fáciles o simples etiquetas superficiales, debemos concluir que la idea de socialismo abraza en lo esencial el concepto moderno de democracia en política y en economía. Para el que quiera entender, esto es, para quien no escoja la ignorancia a propósito, que es nuestra definición de necedad, con el perdón de los que puedan ofenderse por ello. La diferencia con el comunismo es tan clara como sencilla. El concepto original de socialismo es esencialmente opuesto a la dictadura, como decimos tanto en lo político como en lo económico. No importa si se llama socialdemocracia, como por ejemplo en la Alemania de Willy Brandt, o en la Venezuela de Carlos Andrés Pérez, o socialismo democrático, como en la actual izquierda estadounidense, liderada por el senador Bernie Sanders, o socialismo a secas, como en la España de Felipe González, o la Chile de Michelle Bachelet. Lo esencial que tienen en común todos esos ejemplos y que los separa del concepto comunista
es que ninguno se opone a la democracia en lo político ni al mercado en lo económico. El excesivo simplismo oscurece también incluso las tonalidades y mezclas intermedias en el propio modelo comunista. Este, por ejemplo, está tan lejos del capitalismo como su versión dictatorial estalinista lo está del concepto puro y más antiguo de comunismo, que fue llamado utópico, porque se acerca más bien a extremos más contrarios todavía al poder central, a la dictadura y al poder central que la misma democracia representativa. Formas autogestionarias, pero no deseables de democracia directa como el anarquismo y otros modelos sociales llamados anómicos, o sea, sin normas. Igualmente, puede argumentarse, por ejemplo, que en la China del presidente Xi existe más un capitalismo de Estado que un comunismo propiamente tal. El problema es que hay gente activamente interesada en promover la necedad conceptual, en lo que llamaríamos gatopardismo ideológico. No por el mensaje de la novela del italiano di Lampedusa, Il Gattopardo, que es cambiémoslo todo para que todo siga igual, sino por aquello del dicho castellano de que en la oscuridad todos los gatos son pardos. Lo que va bien con aquellos que buscan oscurecer el diálogo en vez de clarificar las ideas en el debate y buscan insistir en que no es posible mezclas bondadosas, ¿verdad? Que no creen círculos viciosos, sino círculos virtuosos en lo mejor de sistemas opuestos puedan convivir en la práctica para beneficio de todos. Si te gustan los temas que aquí tratamos, te invito a volver a visitar este canal y a que lo apoyes, compartas y te suscribas al mismo en la dirección que aparece en pantalla, donde encontrarás todas nuestras conferencias. Mientras tanto, amigos remotos, apreciemos nuestra capacidad para aprender lo que aún no sabemos y que quizá hoy ustedes y yo sabemos un poquito más. Hasta la próxima.